Soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar revisando algún ejercicio de estrategia. En este caso, hablamos del tema de la ventaja espacial. Vamos a ver la partida Capablancas Hotchkiss, que se jugó en Nueva York en 1915. Como siempre, vamos a partir con la posición inicial y vamos a hacer una valoración a nivel estratégico posicional. Primero, como estamos viendo la ventaja espacial, nos damos cuenta que el blanco tiene un peón N4 que inmediatamente le genera una ventaja de espacio que permite que las piezas tengan mayor movilidad. Ese es uno de los grandes detonantes que tiene que ver un poco con el espacio. El espacio permite que mis propias piezas se puedan desplazar con mayor libertad, con facilidad de desplazamiento. Un bando que no cuente con una ventaja espacial, generalmente lo que le pasa son que las piezas empiezan a estar muy apretadas con poca capacidad de proyección, al fin y al cabo. Entonces, este es uno de los temas súper relevantes porque muchas aperturas te conllevan directamente a una posición como este tipo de posición que estamos estudiando, que es una continuación de varias partidas que estamos trabajando el tema de la ventaja espacial. Ahora, vamos a identificar algunos conceptos generales para poder posteriormente ir viendo cómo jugó Capablanca con Hotchkiss. Todo eso tiene una coherencia desde el momento que partimos de la premisa diciendo esta posición estratégicamente el blanco tiene que hacer una cosa, el negro tiene que hacer otra. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con los planes de las negras. Primer concepto general que un aficionado, un ajedrecista que quiera mejorar tiene que trabajar y tiene que entender es que la persona que tenga la ventaja espacial necesita obligatoriamente evitar el cambio de pieza, a excepto que este cambio de pieza en el fondo sea favorable. Nosotros siempre estamos comentando este tema porque uno de los inconvenientes que tiene un aficionado es que cambia piezas sin lograr entender este concepto. Si yo cambio un peón por un peón y no gano nada, no hay una justificación. ¿Me entienden? Hay que buscarle ese es el asunto importante. Nosotros tenemos una relación directa con las matemáticas en este aspecto. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que las piezas tienen un valor nominal, un valor relativo. Entonces, si cambio un caballo por una torre, yo sé que hay una ganancia desde el punto de vista nominal, por lo menos, con respecto a que la torre vale 5 y el caballo vale 3. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el ajedrez. No solamente las ganancias son materiales, muchas veces son simplemente posicionales, son peones doblados, peones aislados, retrasados, pueden ser casillas débiles, inseguridad de las piezas, mala coordinación de piezas. Hay varias formas de cambiar material y que ello nos conlleve una ventaja a nosotros. Ahora, en este caso puntual, vamos a empezar, ¿cierto?, haciendo los análisis para las negras, que es la misma relación que lo que vamos a ver posteriormente para las blancas. ¿Por qué? Porque un bando que tenga problemas de espacio, lo primero que va a tender a hacer es cambiar piezas. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo desde el punto de vista de imaginación elimino todas estas piezas negras y por lo mismo todas las piezas blancas, la posición resultante, con puros reyes, me doy cuenta que las negras no tienen ninguna debilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las negras no tienen cómo perder esa posición. La ventaja espacial cobra sentido cuando yo tengo piezas que puedan profitar de esa ventaja espacial. Cobra sentido cuando yo tengo las piezas las puedo disponer de cierta forma para poder generar un ataque al flanco, en este caso flanco de rey. O sea, la ventaja espacial tiene una coherencia directa con las piezas. Si no hay piezas, lamentablemente muchas de esas ventajas espaciales como que carecen de sentido. Entonces, uno de los planes de las negras en esta posición específica es intentar cambiar todas las piezas posibles. Con lo cual inmediatamente se va a ir reduciendo, ¿cierto? En este caso puntual, la ventaja de la flanca porque al no contar con piezas no van a poder explotar dicha ventaja espacial. Otro concepto que llama más allá del tema solamente espacial tiene que ver con respecto a la cadena de peones. La flanca en algún momento determinado van a trazar una cadena de peones como esta, G2, F3, E4. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cadena lógicamente tiene unos movimientos liberadores. Siempre que hablamos de apertura hablamos de cadena de peones. Siempre que hablamos de cadena de peones hablamos de movimientos liberadores. Los movimientos liberadores son determinantes porque me exigen una posición determinada, ¿cierto? Poder ejecutar un movimiento liberador que lo que va a hacer es acercarme a la igualdad. No significa que un movimiento liberador sea una igualdad directa,
pero sí en muchos aspectos. Un movimiento liberador me conlleva a sacarme un poquito un peso de encima. Y eso es positivo. O sea, el movimiento liberador en estricto rigor no es opcional, es obligatorio. Pero las negras tienen que luchar para lograr ese movimiento liberador. Generalmente eso se tiene que hacer buscando una buena coordinación de piezas, que el rey esté seguro, ¿cierto? Hay como varios puntos a destacar para la hora de poder emprender este tema del movimiento liberador. Entonces, haciendo un resumen bastante simple, nos podemos dar cuenta que las negras, al tener menos espacio, van a intentar hacer todo lo posible por poder, ¿cierto?, cambiar la mayor cantidad de piezas. Y lo otro, en algún momento determinado, tanto a través del cambio de piezas, buscar los movimientos liberadores. Esos serían como los dos planes de las negras en esta posición. Ahora vamos a las blancas. Siempre el mejor plan, y eso lo explicamos cada vez que podemos, ¿cierto? Y a veces es un poquito reiterativo, pero lo intentamos hacer para que el aficionado lo entienda. Siempre el mejor plan va a ser evitar el plan del otro. Pero ahí es donde viene la parte simpática de esto y la parte que nos interesa. ¿Cómo tenemos la capacidad ajedrecísticamente para saber lo que el otro quiere hacer? Porque si yo no sé lo que el otro quiere hacer, es poco probable que yo lo pueda hacer neutralizar o evitar. De ahí donde está la gracia. Es poder saber interpretar las posiciones, saber cuáles son los planes estratégicos generales, cuáles son los movimientos liberadores, para a través de eso saber qué es lo que tengo que evitar. En este caso, las blancas tienen que evitar el mayor número de cambios de piezas posible para que la ventaja espacial cobre sentido, y lo otro, a nivel de estructura de peones, tienen que evitar los movimientos liberadores de las negras. Es exactamente lo que Capablanca hace en esta partida. De forma prácticamente magistral, Capablanca va a ir paulatinamente neutralizando estos dos pequeños planes que al fin y al cabo se pueden transformar en un solo plan con respecto a la posición de las negras. Y comienza. Primero, alfil F1. El alfil F1 busca un movimiento bastante simple. Evita el cambio de 4 se va a producir, pero ese cambio favorece a las blancas, porque si ustedes se dan cuenta, las blancas van a tener que mover la dama en la captura. Y eso conlleva que en algún momento determinado van a poder, se tienen que comunicar las torres. El alfil F1 evita el cambio del alfil por B5. Entonces, en ese aspecto, lo que está haciendo Capablanca, ¿cierto?, es evitar el mayor número de piezas, de cambiar piezas, para poder que la ventaja espacial cobre sentido. En estos Hotkeys, el jugador con negras cambia pieza y cambio. Acá se produce el primer cambio de pieza y es un cambio que sí Capablanca le parece razonable, porque el cambio permite que la dama se mueva. Eso significa que las torres se van a comunicar en algún momento. Y lo otro, no es lo mismo tener una dama en D4, donde prácticamente se ejerce una presión para hacer muchos lugares, ¿eh?, que una dama en D8. Aquí hay una diferencia, y esto es lo que de una u otra manera está justificando el cambio de piezas en D4. El negro hace alfil C6. Este alfil C6 busca un objetivo bastante simple. Por un lado, está preparando un movimiento de ruptura con C5, ¿cierto?, que es una de las opciones que nosotros mencionamos al inicio. Y por otro lado, quiere, en lo posible, tratar de hacer cambiar piezas, que sería ideal para las negras. Veamos algunos ejemplos que están realizados para que el aficionado lo entienda. Si el blanco empieza a hacer movimientos que no tienen, o sea, que realmente no apuntan a mucho a los planes generales, el negro podría tranquilamente liberarse. Y esta liberación, si ustedes la ven desde este punto de vista, permite en pocas palabras que el negro quede en una excelente posición, o sea, una posición cercana a la igualdad. Eso es lo que realmente las negras, ¿cierto?, pretenden. Ahora, otra opción como es 5 caballo de 4 y nuevamente nos damos cuenta que son las negras las que están cambiando las piezas. Hay una amenaza directa de que alfil C5 y alfil por F2. Esos cambios de pieza van en contra del plan estratégico de las blancas, que es evitar el plan de las negras. ¿Ah? Entonces, es interesante entender esto. Otro movimiento que es más o menos casi mecánico, que muchos aficionados podrían hacer como alfil G5. Este movimiento mecánico, natural para muchos, hay que tener un poquito cuidado con ello, porque este movimiento no presta la utilidad que nosotros necesitamos. Un ejemplo, el negro podría responder con caballo de 7. Si yo evito el cambio de piezas, alfil F6, dama de 2, ya, capturar en C3 quizás no sea tan pertinente porque se produce este tema en D4, se ataca y ahora se come en G7.
y las debilidades de las casillas negras se harán notar. La otra opción, alfil E3, alfil F6, dama de 2, torre 8. Ahora sí que me están tomando en C3, F3 y ahora alfil E5. Esta posición, si ustedes la ven, la comparan con la posición inicial, es mejor para las negras, las piezas están mucho más activas. En la posición inicial, si ustedes se dan cuenta, el alfil de E7 no tiene ningún tipo de proyección. En la posición final, el alfil sí está activo. Esos son los temas más o menos que nosotros tenemos que ir manejando. Vamos entonces, ¿qué otra opción se puede ir dando? Alfil G5, caballo D7, capturo, se produce un cambio de pieza, ya sabemos que eso es favorable para las negras. Caballo D5, toma, para eso fíjense la importancia del alfil C6. Si dama D5, C6, dama D4 y acá. Y la supuesta debilidad que puede generar el peón de D6, ¿cierto? No va a ser tal, ya que la verdad que el negro, después con movimiento bastante simple como caballo 5 o caballo F8, caballo 6, y en algún momento preparar el D5 y va a tener una posición bastante aceptable. La otra posición es tomar de peón, dama F6, y aquí nuevamente nosotros nos damos cuenta que no hay una ventaja, ¿cierto? La ventaja podría pasar inmediatamente, ¿cierto? A segundo plano con un movimiento como este, ¿cierto? Después de torre 8 ya se producen los cambios de pieza, y es lo que estamos conversando recién, que una vez que se cambian todas las piezas, no, el negro no presenta ningún tipo de debilidad y por ende es casi imposible ganar la partida. ¿Qué es lo que hace Capablanca? ¿Qué es lo que hace la partida tan didáctica? Capablanca sabe que el cambio de piezas no es favorable y por eso hace B4. El B4 lo que hace es permitir que el alfil se vaya a fianchetar en B2 y a su vez también está preparando un posible B5. Este B5 lo que va a hacer, ¿cierto?, es que generar que este alfil tenga que recular, va a tener que retroceder. Veamos lo que hace el negro. Observen que no es posible hacer el D5, ¿cierto? Si caballo D7, un ejemplo B5, acá tomo y el alfil ahora está copado, se le cae. Si caballo 8, alfil B2, y nuevamente dama D2. La blanca está un poquito mejor, el caballo N8 se ve bastante pésimo. La otra opción es D5, que sería como lo ideal que yo pudiera hacer el movimiento liberador, pero me refutan con B5, alfil E8. Si peón por alfil D7, alfil B2, también las blancas se quedan sanamente con un peón de ventaja sin ningún tipo de compensación para las negras. Alfil B5, alfil E8, E5. Si caballo 4 ya no es factible por caballo D5, ¿cierto? Y caballo D7, caballo D5. En ambas posiciones las blancas tienen una ventaja, ¿cierto? Material y posicional. El negro hace rey H8 y ahora alfil B2. Observen que Capablanca ha hecho todo lo posible para evitar el cambio de piezas y a su vez está controlando las casillas de liberación de las negras. Caballo G8 y ahora caballo D5. Amenazo mate en G7. No tiene alfil por D5. Si hace alfil por F6, el alfil F6, tomo, y esto ya sería una ventaja, ¿cierto? Para las personas que conocen las posiciones de Steinitz, cómo jugar la pareja alfil contra alfil y caballo, sabemos de antemano que esto es una posición bastante llamativa para las blancas, ¿cierto? Las blancas mantienen una pequeña ventaja posicional que tiene que ver con la fuerza de la pareja alfil. Una pequeña ventaja que para un jugador que conozca las partidas de Stein y que haya desarrollado todo ese tema estratégico, puede transformarse en el mediano plazo en una gran ventaja. Entonces, el negro, en este caso Hodges, juega F6. La problemática del F6 es que ya no puede el peón llegar a F5 en cualquier momento, y ya sabemos que el tema de los movimientos liberadores me permite, en este caso al bando que los tenga que realizar, acercarse a la igualdad. Si yo no puedo realizar los movimientos liberadores, lamentablemente mi posición va a ir mermando, cada vez se va a ir deteriorando. Caballo F4, dama C8. Fíjense que ahí ya hay una debilidad. Una debilidad es aquella que puede ser explotada. ¿Ah? No es un tema estético, sino un tema totalmente práctico. Acá viene uno de los principios básicos de lo que tiene que ver con la ventaja espacial. El bando que posea ventaja espacial tiene facilidad de desplazamiento. Ahora hay una amenaza directa, torre H3 y caballo G6 en mate. Dama G4, acá, amenazo alfil H3, ¿cierto? Y alfil C4. Al observar la posición nos damos cuenta que Capablanca inteligentemente ha evitado el cambio de piezas y ha controlado, en este caso, los movimientos liberadores de parte de las negras. Él no puede hacer ni D5 ni F5. Alfil D7
y ahora dama de 5. La amenaza es bastante simple, pasar la dama al flanco de rey, C6 y ahora acá. Ya queda de manifiesto que alfil G4 le dan mate, que esa es la idea. En la partida hace dama E8. Y ahora, después de dama E8, cuando yo tengo ventaja espacial, tengo que evitar el cambio de pieza. Eso lo hemos repetido varias veces. Pero sobre todo cuando estoy atacando. Cuando yo ataco, con mayor razón tengo que evitar el cambio de pieza. No olvidar que una de las partes importantes dentro del ajedrez tiene que ver con la psicología. Al jugar ajedrez con seres humanos, nos cansamos, nos agotamos. Y eso significa que parte de la obligación mía como jugador de ajedrez es siempre ir ejerciendo presión sobre el rival. Eso es ir paulatinamente aumentando la presión sobre este. ¿Qué significa ello? Que en algún momento se va a agotar, se va a cansar, se va a desmotivar y va a empezar a jugar con una fuerza menor. Es simplemente cansancio, es un tema físico al fin y al cabo. Dama de 1. Evita el cambio de piezas, ¿cierto? Hay una presión sobre el punto de 6. Hace caballo acá. Y ahora finalmente caballo 6. Estoy comiéndome la calidad, no hay muchas opciones, tiene que tomar, listo. Y ahora nos damos cuenta que este cambio de pieza que el blanco ha hecho en E6 ha sido favorable. Entonces, si yo tengo una ventaja espacial, yo no tengo ningún problema en cambiar piezas si esos cambios de piezas me conllevan a mí a aumentar mi ventaja. En ese aspecto hay que estar súper claro. No se trata que nunca la persona con ventaja espacial no puede cambiar piezas. Puede cambiar piezas, pero ese cambio de piezas tiene que ser favorable. Esa es la concepción general que debemos tener nosotros a la hora de cambiar piezas. En este caso, prácticamente en una posición bastante delicada, el negro es la única opción que, una de las más fáciles de entender, es alfil de 8, alfil C4, acá, acá y ahí dama G6. Y ahora las negras amenazan un torre de 8, un caballo a G4, dama H5 y pueden de cierta manera buscar alguna especie de compensación por la posición que tienen. Eso hubiese sido quizás lo más ideal para las negras. El negro prefirió una posición pasiva con dama G6, rey G2 y ahora hizo el alfil de 8. Ahora en este momento ya el blanco se da cuenta que puede capturar el peón, alfil B6 y torre 2. Si torre A de 8, simplemente dama F4, F5, tomo, tomo, tomo. Y después de un análisis material nos damos cuenta que las blancas tienen un sano peón de ventaja y tienen una ventaja posicionalmente superior. No hay una compensación de las negras que se pueda ver a simple vista por el peón de menos. En la partida es F5. La apertura de línea, ¿cierto? Va a favorecer siempre a la pareja de alfiles. Si torre A de 8 simplemente capturo. Si dama F5 tomo, tomo y torre de 1, hay una amenaza, hay un jaque mate en la primera fila. Fíjese que las blancas serían dueños de las dos columnas abiertas. Y como las blancas tienen un sano peón de ventaja, no es fácil que las negras puedan intentar cambiar piezas. Después de torre de 8, alfil F5. Buena, amenazo nuevamente mate en E8. Si torre de 3 mate, ¿cierto? Torre 1 H6 y ahora finalmente dama E4. Y después de un análisis material, las blancas se quedan con un sano peón de ventaja sin ningún tipo de compensación. Después de por F5, toma de caballo, dama de 3, caballo H4, acá y captura en F2. Si toman de 3, alfil G4, alfil D4, torre B1 y nuevamente las blancas tienen un peón de ventaja. En la partida, como era de esperar, la presión le pasa la cuenta al jugador de negra, Hodges, y juega torre por F2. Con lo cual cambio, cambio y ahora cambio. Fíjense la pareja de alfiles de las blancas ahora cómo presiona sobre, en este caso puntual, sobre las piezas, el flanco rey, ¿cierto? De las negras. Torre F1, no puede sacar el alfil por torre F7, que sería decisivo. Torre F8 y ahora sí que torre D1. Y en esta posición, considerando que las blancas es imposible que eviten el torre D7, con lo cual se va a pegar inmediatamente sobre el punto G7 y la torre le va a pegar a todos los peones del flanco de dama. La posición se hace simplemente insostenible, con lo cual Hodges abandona. Esta es una verdadera clase magistral de Capablanca, de cómo entiende la posición, cómo se da cuenta que esa ventaja espacial tiene directa relación con los cambios de piezas
Y tiene respecto a la relación también que tiene con respecto a los movimientos liberadores. Son los dos planes que Capablanca de una u otra manera siempre está neutralizando de su rival. Uno, que cambie piezas para que se libere, que eso es lo que le conviene en este caso a las negras. Y segundo, controlar en este caso los movimientos liberadores. Cuando yo evito, neutralizo, retardo los planes de mi rival, ¿qué es lo que va a pasar con mi rival? Que va a ir paulatinamente achicando su posición, empeorando su posición. Y eso permite que la disposición de las piezas blancas vaya mejorando porque cuentan con mayor espacio y finalmente dispongan un ataque como finalizó la partida en cuestión. Así que les dejo esta excelente partida de Capablanca con Hosk, que donde se habla, se menciona, se estudia y se ve el trabajo, el tema relacionado con la ventaja de espacio. Que estén muy bien.